Ya estamos preparados, tenemos la tierra lista, ¿verdad? Pues la semilla, que es la palabra de Dios, la que se va a sembrar ahí en ese corazón. Y hoy vamos a estar hablando de las batallas espirituales. Un tema bien fuerte, exactamente, esa es la palabra, fuerte. Todo lo que sea algo espiritual es fuerte. Y sí que se nos levantan batallas. Sí que se nos levanta el enemigo. Sí que se nos levanta a hacernos la guerra. Uno a veces quiere avanzar y ahí se atraviesa en tu camino. Se te levanta a ti, se me levanta a mí, se le levanta a la iglesia. Porque todo el que tiene un propósito y toda iglesia que tiene un propósito, se le va a levantar guerra. Pero hoy usted está aquí, escuche bien. Hoy usted está aquí porque usted va a ser entrenado y preparado para combatir y para saber cómo voy a hacer cuando se me levante esa batalla espiritual. Porque batallas se nos van a levantar. A veces veo que desde los púlpitos, y es una lástima, porque en la Biblia está, en la palabra está, no se predican de estos temas. Se piensa que porque tenemos a Dios ya todo va a estar bien, no vamos a tener lucha o no vamos a tener batalla. O vemos a esto como algo de gente como muy, ¿cómo es que no? Fanática. Es la palabra, de gente fanática y no tiene nada que ver con el fanatismo. Está en la Biblia, usted lo tiene que poner por obra y yo creo que esa es la razón por la que hay tanto pueblo de Dios viviendo en derrota. Porque si escúcheme bien, si hay un libro completo de la Biblia, que es el libro de los Efesios, usted lo empieza a leer y usted empieza a leer que Dios, ahí el apóstol Pablo describe completamente las armas de nuestra milicia, completamente la armadura de Dios. Y te da específicamente una instrucción a ti para que te prepares cuando tengas que librar una batalla espiritual. Y si es tanto lo que a veces hay por ahí, que lees muchas veces en el internet, que escuchas muchas veces de los púlpitos, lamentablemente, en algunas congregaciones, que no se predica de esto, no se prepara al pueblo de Dios como un soldado de Cristo. Y si no hay tal guerra espiritual, si no hay tal batalla espiritual, ¿por qué está aquí? ¿Por qué está aquí? Si aquí está lo que yo necesito saber, aquí está lo que yo necesito conocer para ponerlo por obra. Y el apóstol Pablo se encargó de preparar a cada una de las iglesias. Usted sabe que las cartas que él se las enviaba, por ejemplo, a los Efesios, pero después se la pasaban de iglesia en iglesia, de las iglesias que él había fundado. O sea, esas cartas las leían todas las iglesias que él había fundado. O sea, él estaba preparando al pueblo de Dios para esto, para que fueran y pudieran enfrentar batallas espirituales. Hermanos, sí se levantan, sí se levantan. Se levanta el diablo de una manera tremenda en nuestra familia, en tus hijos, en tu matrimonio, en tu salud, en tu finanzas. Si estás esperando algo, se levanta el enemigo y se te atraviesa en el camino. Pero Dios nos dio las armas. Dios nos dio la palabra. Dios nos dio todo lo que nosotros necesitamos. Amén. Quiero llevarlos a la Biblia, porque debido a la ignorancia de este tema, es que dice la Biblia que el pueblo perece. Y perece por falta de conocimiento. ¿Conocimiento de qué? De la palabra de Dios. Cuando no conoce la palabra de Dios, no sabe cómo defenderse contra las artimañas del enemigo. No sabe, entonces piensa que todo es esperar en el Señor y que todo lo que es la voluntad de Dios. Entonces no hay nada que tú tomes esa. Sí se va a hacer la voluntad de Dios, no se confunda. Al final sí se va a hacer la voluntad de Dios, pero usted tiene que pelear. Usted tiene que pelear, porque ahí tenemos el ejemplo de Jesús. Cuando usted lee que se levantó la tormenta en medio del mar, que se levantó esa gran tempestad, que los discípulos lo despertaron porque cogieron miedo. Los discípulos hubieran podido decir, o él hubiera podido decir, bueno,
que nos inundemos. Esta es la voluntad de Dios. No, Él no tomó esa actitud. Él se levantó, tomó autoridad espiritual y reprendió los vientos y mandó a enmudecer el mar y los vientos. Él lo hizo. Y si ese es el ejemplo que nosotros tenemos, es nuestro mayor ejemplo, ¿cuánto más nosotros? Que Él nos dio esa misma autoridad a nosotros, sus hijos. Nosotros también tenemos autoridad espiritual. Cuando empezó la cuestión de Ian y el huracán, y usted sabe que los diagnósticos y los pronósticos era que nosotros íbamos a ser afectados, que iba a pasar por acá. Hubieron gente que se levantaron y empezaron a reprender los mares y empezaron a reprender los vientos. Y hoy le damos gracias a Dios. No porque afectó a otras personas, pero hoy usted está aquí y puede darle gracias a Dios que usted está bien. Y por aquí no pasó. Amén. Dele ese aplauso fuerte al Señor. Entonces sí hay poder en eso. Y usted tiene que prepararse. Mire lo que dice Romanos 10:8. Y quiero hacer este verso bíblico el centro de la predicación de hoy. Porque todo lo vamos a basar en esta palabra. Romanos 10:8. Mas, ¿qué dice? Cerca de ti, diga conmigo, cerca de mí está la palabra. ¿Qué palabra, iglesia? La palabra de Dios está cerca de ti, en tu boca y en tu corazón. Esta es la palabra de fe que predicamos. ¿Dónde Dios puso la palabra? En tu boca y en tu corazón. ¿Para qué? Para que la creas, porque con el corazón se cree y con la boca la confieses, la declares. Si usted solamente la deja en el corazón y solamente la cree, no va a pasar nada. Porque la fe sin obras es muerta. Usted la cree, usted se llena de fe y lo próximo que usted tiene que hacer es hablarla, declararla. Porque no son sus palabras, son las palabras de Dios. No son sus palabras las que tienen poder. Son las palabras de Dios las que hacen el milagro, las que provocan, porque usted le ha sido dada autoridad. Jesús lo dijo, ustedes harán cosas mayores que las que yo hice. Si yo veo ese ejemplo de Jesús, si a mí mi Señor en la Biblia me dice que yo haré cosas mayores, ¿cómo yo no lo voy a imitar a Él? Si Él reprendió los vientos y los mares, yo voy a hacer lo mismo. Yo voy a hacer lo mismo. Amén. Y así es con cada situación que se nos presente. Entonces, ¿dónde está la palabra? En mi corazón y en mi boca. En mi corazón para creerla, en mi boca para declararla. Mire lo que dice 2 Corintios 4, verso 13. Y esto confirma lo que estamos hablando. Pero teniendo el mismo espíritu de fe. ¿Cuántos tienen el mismo espíritu de fe? Todos nosotros estamos unidos en este lugar en el mismo espíritu. Porque todos tenemos fe en el Hijo de Dios. Eso es lo que nos une. Amén. Pero teniendo el mismo espíritu de fe, conforme a lo que está escrito, por eso no es mis palabras, es lo que está escrito. Yo no puedo hablar mis palabras ni un invento. Yo no puedo inventar cosas que no están acá. Pero si está escrito, yo lo creo y yo lo pongo por obra. Dice, conforme a lo que está escrito, creí con mi corazón, por lo cual hablé. Nosotros también creemos, por lo cual también hablamos. Dele un aplauso al Señor. ¿Entendimos el principio hasta aquí? Si usted recibe la palabra, sí, usted la cree, pero si no habla, no hizo nada. Si no la declara, cuando le venga esa batalla espiritual, cuando se le levante el conflicto, cuando se le levante la oposición, ese es el tiempo de hablarle. Háblele a los conflictos que se le levanten.
Háblele a las situaciones que se le levante. Háblele a la enfermedad. Háblele a la escasez. Háblele a los papeles migratorios. Háblele a su matrimonio. Háblele a sus hijos. Suéltele palabra de Dios. Cuando usted escúcheme, no son sus palabras, como le dije. Cuando usted está hablando y declarando lo que dice la Biblia, usted se está poniendo de acuerdo con el cielo. Usted se está poniendo de acuerdo con Dios. Ay, pero yo le hablo y no pasa nada. Así muchas personas dicen. Yo le hablo y no pasa nada. Porque estás dudando. Tú mismo no estás ni convencido de que va a pasar. El primero que tienes que creer para después hablar. Si hablas y no lo creíste, dudas, estás en duda. Y la palabra de Dios dice que el que duda no espere recibir nada. Entonces lo primero que tienes que hacer es creerlo. Créelo. Me gusta cuando hay gente en la iglesia que se llena de fe y cree las cosas. Y tienes que hablarle a eso. Se te levantó una oposición, háblale palabra de Dios. Amén. Eso es lo que yo vivo día a día. Esa es mi vida. Esa es mi vida. Así gano yo mis batallas. A mí se me levanta también el enemigo como se te levanta a ti. A nosotros se nos levanta fuerte. Se nos levanta fuerte, pero yo le hablo y él huye. Amén. La idea no es que evitemos el conflicto. La idea es que lo enfrentemos. No se trata de evitarlo, no lo vas a poder evitar. Se te va a seguir levantando. Enfréntalo. Amén, enfréntalo. Si es una enfermedad, enfréntala, Dios te va a sanar. Lo que sea que se te levante, enfréntalo. Dios se va a glorificar. Amén. Mira lo que dice Efesios 6:13. Para que veamos que sí hay una guerra. Efesios 6:13 dice, por tanto, tomad toda la armadura de Dios para que podáis resistir en el día malo. Y habiendo acabado todo, estar firme. Entonces va a haber un día malo. Van a haber días malos. Van a haber días donde se nos va a levantar el enemigo bien molesto y nos va a querer levantar oposición en lo que tú te quieras proponer. Sí van a haber días malos, pero dice, y habiendo acabado todo. O sea que eso tiene un final. Amén. La batalla, escúcheme, la batalla espiritual no es para toda la vida. No es que usted se va a pasar toda la vida en batalla espiritual. Porque usted también va a tener tiempo de refrigerio, tiempo de regocijo. Dice la Biblia que ocasión y tiempo le acontecen a todos. Va a haber un tiempo en que usted se va a alegrar y va a comenzar a celebrar la victoria de la batalla que usted acabó de vencer. Ese tiempo también va a llegar, el tiempo de celebración. Pero hay un tiempo en que es de guerra. En que vas a tenerte que poner esa armadura y vas a tener que tomar las armas del Espíritu, que son poderosas, dice la Biblia, y pelear esta batalla espiritual. No predicamos desde este púlpito ni en esta iglesia un evangelio pasivo. Aquí nunca se ha predicado un evangelio pasivo. Entonces no seas un creyente pasivo. Amén. Toma las armas del Espíritu, vístete con toda la armadura de Dios y hazle frente a lo que se te haya levantado. Hazle frente que Dios te va a dar la victoria. Amén. Vamos a ir a Lucas 10, del 17 al 19. Fíjese, porque Dios nos da a nosotros autoridad espiritual. ¿Cuántos lo saben? Sí nos da autoridad espiritual. Y sí, cuando declaramos la palabra con fe, sucede. Sucede, hermano, sucede. Estos discípulos que voy a leer ahora, que fueron los 70 que Jesús encomendó a que fueran, dice que Jesús les dio autoridad a ellos. Estos eran personas como tú y como yo. Y dice que les dio autoridad para que sanaran enfermos, echaran fuera demonios, liberaran al cautivo. Amén. Y dice que ellos regresaron con gozo. Porque dice que los demonios se les sujetaban. Entonces, ¿tenemos o no tenemos autoridad espiritual? Míralo ahí. Lucas 10 del 17 al 19. Volvieron los 70, ¿cómo? Con gozo. Cada vez que usted termina una batalla espiritual y ve la victoria,
va a venir un gozo tremendo. Va a venir un gozo tremendo. Regocíjese, celébrelo, haga fiesta, todo lo que usted quiera, porque ya recibió la victoria. Amén. Dice, volvieron los 70 con gozo diciendo, Señor, aún los demonios se nos sujetan en tu nombre. Y les dijo, yo veía a Satanás caer del cielo como un rayo. He aquí, os doy potestad. Esto es para ti. Vamos, levanta tu mano. Porque Jesús te lo dijo y me lo dijo a mí. He aquí, te doy potestad de hollar, de pisar serpientes y escorpiones y sobre toda fuerza del enemigo y nada os dañará. Amén. Diga conmigo, nada me dañará. No puede la iglesia tenerle miedo a la brujería, tenerle miedo al ocultismo, tenerle miedo a la santería ni a los trabajos de hechicería. Como si entra por ahí un brujo o una bruja y se sienta aquí. Usted no le tiene que tener miedo a eso, porque la iglesia tiene autoridad. Tú tienes autoridad y hay una autoridad. Hay una autoridad que le ha sido dada a la iglesia. Cuando estoy hablando no solamente de ti, sino de todos juntos. Míralo ahí, usted puede hollar serpientes y escorpiones y nada te va a dañar. Tú tienes que saber que tú tienes esa autoridad. Tú tienes que saber que Dios te dio esa autoridad. Amén. Gloria a Dios. Ahora, al no saber lo que dice la palabra, porque empezamos diciendo, he aquí, pongo la palabra cerca de ti, en tu boca y en tu corazón. Pero si yo no sé la palabra, ¿cómo yo voy a saber lo que voy a declarar? ¿Cómo yo voy a saber lo que voy a hablar? Para eso necesitas congregarte. Para eso necesitas leer la Biblia. Para eso necesitas escuchar la palabra. Si no, no la vas a saber. Cuando venga la batalla espiritual, ¿qué palabra vas a hablar? ¿Qué palabra vas a declarar? Si no sabes. Por eso necesitas ser instruido, enseñado. Y me alegra cuando las personas tienen ese espíritu humilde y se dejan enseñar. Amén, porque el humilde es el que haya gracia delante de Dios. Y esa es la persona que tiene autoridad espiritual. Cuando una persona es humilde y se deja enseñar, se deja guiar, se deja instruir por la palabra de Dios, por sus pastores, por sus líderes espirituales, esa persona, tenga cuidado, porque tiene tremenda autoridad espiritual. Ahora todo lo contrario sucede con la persona soberbia. La persona que cree que se lo sabe todo, que no se deja instruir por nadie, porque cree que se lo sabe todo. La Biblia dice que Él resiste al soberbio, pero que da gracia al humilde. Entonces diga conmigo, el soberbio no tiene autoridad espiritual. Repítalo nuevamente, el soberbio no tiene autoridad espiritual. Amén. ¿Estamos claros en eso? Ahora, ¿cuál es el propósito de Dios en las batallas espirituales? Número 1, que aprendas a estar firme. Diga conmigo, mi actitud tiene que ser de firmeza durante la batalla espiritual. Toda persona, todo ejército que fue a la guerra y no se mantuvo firme, ¿qué pasó? Derrotados completamente. Y la idea de Dios no es que tú salgas derrotado. Porque la palabra y el título que nos dio Dios a nosotros somos más que vencedores. En ningún momento la Biblia dice que somos más que derrotados. Entonces los hijos de Dios, los que están siendo entrenados, y hubiera querido que estuviera toda la iglesia para que escuchara la palabra, amén, y para que fueran preparados en esto, porque tenemos que tener ese conocimiento, lo tenemos que tener. Porque usted va a batallar muchas veces solo. Y quizás sí pueda orar, o sea, llamar a un hermano y decirle, necesito que ores por mí. Es bíblico, lo tenemos que hacer. La Biblia dice, oremos los unos por los otros. Pero hay batallas que las vas a tener que librar tú. Entonces necesitas conocer la palabra, necesitas congregarte. Amén. Mira lo que dice Efesios 6:11. Por eso dice que uno de los propósitos de Dios en la batalla espiritual es que nos mantengamos, o sea, enseñarnos a nosotros a mantenernos
firmes. Dice, vestidos de toda la armadura de Dios para que podáis estar firmes contra las acechanzas del diablo. Entonces el diablo sí tiene acechanza. Número 2, el otro propósito, que aprendas a vencer y a disfrutar tus victorias. Y número 3, darle toda la gloria a Dios. Cuando recibas la victoria, cuando Dios te la haya dado, el único que se lleva la gloria es Dios. Amén. ¿Cuál debe ser mi actitud ante las batallas? Ya hablamos de la humildad. Debo ser humilde porque me da autoridad espiritual. Amén. Pero también debo ser fortalecido en el poder de su fuerza. Amén. Hermanos, con las fuerzas de nosotros nos cansamos. Amén. Porque a veces la batalla se hace larga. Se hace larga. Y lo único que le va a dar la victoria a usted es que usted permanezca fortaleciéndose en Él. Y cuando digo fortalecerse en Él, digo fortalecerse con las fuerzas del Espíritu Santo. Porque es el que nos fortalece a nosotros. La ayuda se la tiene que pedir al Espíritu Santo, que los fortalezca. Cada vez que tenga ganas de tirar la toalla o decir ya no puedo más, Señor, ayúdame. Espíritu Santo, fortaléceme. Amén. Tengo que tener esa actitud para poder llegar a la victoria. Efesios 6:10 dice, por lo demás, hermanos míos, fortaleceos en el Señor y en el poder ¿de quién? De su fuerza. Y número 2, la próxima actitud que debo tener ante estas batallas es una actitud perseverante, con firmeza. Diga conmigo, perseverante, con firmeza. La palabra firme, ¿usted sabe lo que indica? Posición de dominio y seguridad. O sea que cuando usted se mantiene firme, usted está teniendo dominio y seguridad sobre la situación que se le está presentando. Y eso es lo que dice la Biblia, que es resistir al diablo y él huye. Entonces ahí, cuando usted se pone firme, ejerce esa actitud de dominio y seguridad, usted comienza a resistir al diablo en lo que se le haya presentado, en la batalla que se le haya presentado, y dice que él huye. Amén. Y eso nos lo dijo el apóstol Santiago. Santiago 4:7. Y ese es el medio mediante el cual salimos victoriosos definitivamente de toda batalla espiritual. Santiago 4:7 dice, someteos pues a Dios, resistir al diablo y él huirá de vosotros. Esto usted se lo tiene que aprender de memoria. Acá tenemos un grupo de intercesión y de oración que funciona todos los días entre semanas. Todos los días aquí hay gente que se para en la brecha a guerrear por usted, por la iglesia, por las almas, por todo lo que significa del ministerio y por sus problemas también. Amén. Si usted quiere ser parte de ese grupo y usted tiene la posibilidad, puede venir y aquí va a ser entrenada para hacerlo. Y usted se va a convertir en una guerrera o en un guerrero espiritual. Amén. Dejo la invitación abierta. Ok, el apóstol Pablo expresó las palabras de aliento que necesitamos todos los creyentes. Y con esto quiero cerrar. El apóstol Pablo nos dijo palabras que nos dan a nosotros aliento para librar esa batalla espiritual y saber que en Él vamos a tener victoria. Mira lo que dice Romanos 8, 31, 32 y después vamos a saltar al 37. Dice, ¿qué pues diremos a esto? Si Dios es por nosotros, ¿quién contra nosotros? Fíjese, esto es parte de la declaración que usted tiene que hacer cuando esté haciendo una batalla espiritual. Porque esta declaración le asegura a usted victoria. Y usted se para en la brecha y dice, ¿qué pues voy a decir a esto? ¿Qué cosa es lo que le voy a decir a esto? Si Dios es conmigo, ¿quién contra mí? Amén. Dele el aplauso. El que no escatimó ni a su propio Hijo, sino que lo entregó por todos nosotros,
¿cómo no nos dará también con Él todas las cosas, incluida la victoria en su batalla? Amén. Y ahora vamos a saltar al 37 y con esto cierro. Antes, en todas estas cosas, somos, y aquí viene el título que Dios le dio a usted. Póngase la mano en el corazón y declara conmigo: yo no soy un perdedor. Dios no me llamó un perdedor. Esto es lo que Dios le llamó a usted: más que vencedor, por medio de Jesús, que fue quien nos amó. Entonces, antes en todas estas cosas somos más que vencedores por medio de aquel que nos amó. Amén. Dele el aplauso a Cristo y pongámonos de pie.